Bueno, bienvenidos a la Línea de Carrera Podcast. Como saben, este es el sitio donde Paolo y yo nos sentamos a hablar de Fórmula 1 y analizamos lo que estuvo pasando el fin de semana. Así que bueno, si les gusta esto, suscríbanse y danle like para que nos ayuden a seguir creciendo y seguimos sumando contenido de la F1, que bueno, que es lo que nos apasiona. ¿Cómo andas, Así brother? es. ¿Qué tal Bueno, te todo fue la semana? bien. Aquí, bueno, para que los que nos están viendo en YouTube ya ven que estamos alineados Claro. con el ganador de la carrera de Arabia Saudita. Pero bueno, bien. Fin de semana estuvo igual muy entretenido. La carrera estuvo interesante. Pero sí, no hubo tantas sorpresas como quizás esperábamos. A lo mejor alguna variación importante de lo que habíamos visto en Bahrein. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Excelente. Sí, sí, este fin de semana estuvo movidito, pasaron cosas. Por supuesto, el circuito de Arabia Saudita es un circuito bastante particular, Sí, bastante y complicado, vamos a lo ahondar en habíamos ese dicho tema. también. Vamos a andar en eso, lo habíamos dicho en el capítulo anterior, porque, bueno, sabíamos que habían bastantes riesgos, que de Sí. hecho hubo incidentes en la pista, sobre todo en la práctica, con lo que pasó Ujú. con Schumacher, Sí. que pudo haber sido bastante trágico la situación con él. Sí. Y bueno, y después en carrera también hubo otro incidente que de hecho afectó un par de estrategias por allí, pero bueno, Ujú. ahí le vamos a entrar a eso. Lo primero que podríamos quizás revisar o hablar un poquito del tema ya de lo que vimos en las prácticas, la práctica 1 y la práctica 2 y la práctica 3 realmente lo que vimos es Claro, que Leclerc lideró las tres prácticas, entonces eso sí, mostraba que el Ferrari estaba a un ritmo que podía competirle al Red Bull, que era el otro que estaba también que pintaba como favorito, sobre todo porque Red Bull tiene una velocidad en recta superior a lo que venía mostrando, por ejemplo, Ferrari, pero ujú, el Ferrari tiene mejor desempeño en las curvas de media velocidad. Entonces, por lo menos el sector perdón, el circuito de Jeddah, con todo y lo peligroso, está lleno de curvas. De hecho, es el circuito que claro. tiene más curvas de todo el calendario. Tiene 27. 27 Eh, curvas. Está pegado, por entonces, cierto. sí, 27 curvas de alta velocidad, ciega la mayoría. sí, exacto. Bueno, el amor es ciego. Entonces, claro, en el primer sector particularmente es donde están las curvas quizás más lentas del circuito. Y Mm, estamos hablando de lentas, obviamente, en comparación porque la velocidad promedio del circuito son unos 235 kilómetros por hora. O sea, no es nada lento. Eh, claro. Y bueno, en las prácticas básicamente lo que vimos fue eso, Ferrari y Red Bull peleando la punta, vimos luego igual a los Alfa Romeo, un poco ahí como best of the rest, hacia la sexta posición, particularmente con Bottas, que es el que está como dando la cara de momento Ujú, en claro. Alfa Romeo, a pesar de que Juan Yuso anotó su primer punto en su debut en Bahrein llegando de décimo, así que no le fue mal el fin pasado, ese fin de semana, pero hablando de Jeddah, no vimos muchas variaciones con respecto a lo que había venido desde Bahrein a nivel de la práctica, por lo menos. Mercedes igual lejos Mm. del tope, muy lejos. Sí, es que eso también iba a contarnos un poquito lo que podía llegar a pasar el sábado en la quali. El rendimiento de Mercedes era, yo creo que, sobre todo hacia la práctica 3, hacia la FP3, fue bastante preocupante lo que se vio de Hamilton el sábado en la mañana, porque parecía estar peor que en Bahrein incluso. Y muchos de los Así es. analistas en su momento pensaron y decían que bueno, que a lo mejor era que no había un tema con los motores Mercedes, ¿no? Ujú. Porque si vemos los resultados de la clasificación 3, no hubo ningún motor Mercedes en el top 10. Al finalizar el sábado, esa última sesión de práctica, a partir del décimo lugar para abajo era que estaban los motores Mercedes. Como por motores Mercedes decimos Sí, no solamente los propiamente Mercedes, sino que, por sí, ejemplo, los McLaren.
quedaron atrás también. Los Williams quedaron atrás también, como siempre, por supuesto. Pero entonces, Sí. nada, Y los Aston se Martin pensaba, también, o y los sea, Aston realmente Martin. todo. Y en cambio, los Ferrari, o sea, Haas, por supuesto, Ferrari, los Y Alfa motores Romeo. también, Alfa Romeo, todos Y arriba. Renault, ojo, Renault también, bueno, obviamente estamos hablando del PIN, pero el motor Renault. Claro. eh, buen rendimiento. Buen rendimiento en líneas generales. Entonces, claro, cuando venía la tarde, o sea, se acabó la práctica y bueno, venía por supuesto la quali. En el caso de Jeddah en la noche, ya caía la noche y la pregunta era qué iba a pasar con Hamilton y con Russell en vista del rendimiento que tuvieron en la práctica. Y bueno, o sea, nos llevamos la sorpresa de ese día, que fue el P16 de Hamilton en Así es. Q1. Salió en la Q1 Hamilton, era algo que no le pasaba desde 2017 y que no le pasaba por alguna causa externa, es decir, falla mecánica, falla Ujú. de los cauchos, de la goma, o sea, netamente por tema de ritmo, es decir, que no hubo nada malo con el carro, creo que no, estuve viendo y parece que no le ocurría desde 2009, Imagínate. que en ese momento dicen que Verstappen tenía 11 años la última vez que Hamilton se quedó fuera en una Q1 por puro ritmo de quali. Entonces, eh, bastante, eso fue una sorpresa, pero porque uno no esperaba que estuviera tan mal Hamilton, Claro. sobre todo porque además Russell no le estaba costando tanto trabajo bueno, el pasar a la siguiente ronda. De hecho, no sabe, no, Sí, una de las cosas es que después se intentó conversar con Hamilton para ver qué quizás era lo que había pasado en la clasificación, si había sido un tema de la puesta a punto del carro o algún tema aerodinámico. Y la respuesta de él en el momento fue que no sabía qué había pasado. O sea, o ahí sea, es que donde era una uno WhatsApp. ve, o sea, es preocupante el tema. A Hamilton y a Mercedes les debe estar preocupando bastante porque es una persona que estamos hablando de 7 veces campeón, que el año pasado no ganó en la última carrera y Ujú. que estamos empezando y está saliendo de decimosexto, es grave, es grave. Es gravísimo y cuando tú ves ese resultado por fuera, o sea, sin haber visto la clasificación, tú dirías, bueno, tal vez pasó algo, ¿no? Sí. Y resulta que la vuelta que él dio, la última vuelta en Q1, porque básicamente creo que fue uno de los últimos en girar la última vuelta en Q1, lo hizo con la pista libre prácticamente. O sea, fue una vuelta, lo que llaman on merits. O sea, el carajo dio la vuelta con el carro bien, como tú dices, con la Ujú. pista limpia, la mejor vuelta posible que podía dar, y no le alcanzó ni siquiera para pasar a Q2. O No sea le alcanzó. que era bastante preocupante. Todo el mundo se quedó en shock, lógicamente, después de ver a Hamilton salir tan rápido y Russell pasando. También, como tú Sí, dices, pues paso. Porque si sí, tú porque ves, además bueno, el es tema... Hamilton y Russell, dices, bueno, Ujú. son los carros. Es Mercedes, pero en este caso Russell pasó a Q2. Entonces, oye, ¿qué está pasando? Exactamente. Esa es la pregunta. Sí. Y bueno, de hecho, Hamilton estaba al final de la Q1, él estaba de decimoquinto, para eso le dio la vuelta. Claro, Y justamente antes de que cerrara el tiempo, lo saca su noda sí. de la Q1. eh, y bueno, cosas que ese es el ritmo de lo que está marcando por ahora Mercedes. Los demás no es que están tampoco mucho mejor a nivel de, estamos hablando de lo que son los equipos motorizados por Mercedes, Sí, McLaren, sí. Aston Martin, eh, el mismo, bueno, Williams, ni hablar de Williams. Williams yo creo que por ahora tienen un desastre por todos lados. Eh, Uno esperaba quizás una mejor muestra, sobre todo después de lo que venían haciendo la temporada pasada, donde en varias carreras Russell estuvo marcando puntos, el mismo Latifi Sí. también logró marcar puntos un par de veces. Eh, este año ha arrancado tétrico, terrible para Williams. Eh, y bueno, de verdad que es algo que se vio en la práctica, se vio en la quali y
se vio la carrera también. O sea, en eso hubo bastante consistencia en todo lo que, en al todo fin de lo que semana. ocurrió el fin de semana realmente. Sí, Williams por lo general está atrás. Es como que el equipo de los backmarkers siempre se quedan atrás, sobre todo con Sí. Latifi. Que bueno, si quieres hablamos de Latifi en la carrera como tal, pero Sí, vamos a dejar a Latifi para la es un carrera. tema Y lo yo de creo que lo que Latifi. podemos, sí, yo creo que lo que podemos cerrar la quali es con lo que pasó, bueno, ya en la quali 2, Claro, en Q2. cuando se venía la segunda vuelta que estaban dando todos, sale Mick Schumacher Sí, y empieza a dar la vuelta, estaba marcando, estaba mejorando sus tiempos y en el sector, si no me equivoco, ya estaba antes de entrar al sector 3, todavía creo que no estaba. En las últimas curvas del sector 2 golpea con, con una de las barreras, obviamente, si no me equivoco fue la curva 12. O sea, de hecho, los datos que han salido después del choque, primero, la imagen tétrica. O sea, es tú horrible. dices, aquí se pudo haber muerto tranquilamente. Varios, de hecho, de los pilotos que iban detrás, luego se pararon a ver cuál era el estatus, les hacían señas. Como Mick respondió, siguieron de largo. Entonces, bueno, entendieron que estaba bien. Eh, lo primero, chocó el muro a 243 kilómetros por hora, aprox. ¿Ok? Increíble. Eso se traduce en una liberación de energía de 33 G. Fue el Imagínate. impacto. O sea, nosotros, para ponerlo en contexto a la gente, nosotros ahorita estamos sometidos a un G. Ujú. Ya está. Imagínense 33 veces ese esfuerzo sometido a tu cuerpo, ¿ok? En un instante de segundo. Increíblemente Sí, peligroso. exacto. Lo más increíble de todo es que, o sea, eso es si tú prolongas esas 33 G en el tiempo, o sea, estamos hablando de que el cuerpo le hubiera quedado hecho papilla, así, Claro. compota de bebé, compota Herbert. Increíble. Y cuando tú ves la imagen, nosotros estamos viendo en vivo Ujú. y de una vez, o sea, desde el primer momento se ve que no es un golpe normal. O sea, se ve que no es un golpe No, de esos que siempre se dan en Fórmula 1 a veces, que bueno, chocan el carro y tal. Y una de las cosas que a mí me preocupó mucho fue que no pusieron el team radio de él diciendo I'm okay o nada, diciendo I'm nada. sorry, que por lo general lo ponen. No ponían la repetición, no ponían ni siquiera ninguna cámara de lo que estaba pasando. Mostraban que si el paddock, bueno, por supuesto hubo una red flag, todo el mundo tuvo que entrar a pits. Y bueno, estuvieron todos los conductores y todos los equipos otra vez en pits esperando, pero no mostraban nada. Y llegó un momento que tú dices, verga, si no están mostrando nada, y después Algo salió la pasó. ambulancia y ponía la imagen de lejos con la ambulancia, y decía, bueno, ¿será que pasó algo en verdad? O sea, ¿será que es una situación ya, no es nada más un golpe en Fórmula 1, sino, ¿será que el carajo está grave? Y dio bastante miedo en ese momento. Encima Sí. con ya el cuestionamiento que tenía el circuito encima, porque el viernes había caído, No, no hablamos de ese tema, ¿verdad? ciertamente, de la polémica del La misil. polémica del misil. Ciertamente. Este, todo el Gran Premio, sobre todo viernes y sábado, estuvo bajo una nube negra. Primero con la polémica del misil, que cayó un misil cerca Durante la P1. del circuito, creo que es una refinería, ¿no? Algo Sí, así de una Aramco. refinería de Aramco que está como unos Claro, 10 kilómetros aprox. Y bueno, los rebeldes hutíes de Yemen dispararon un misil a la refinería imagínate. en plena carrera. De hecho, uno de los eventos más cómicos de la práctica, de que eso fue en la primera práctica además, uno de los eventos que a mí me dio más risa fue que Verstappen empieza a comunicarse con el equipo y dice, muchachos, estoy oliendo como a quemado, revisen si Imagínate. hay algún tema con el carro. Y ellos empiezan como a reportarle, no hay ningún tema. ¿Y será algún otro? No somos ni nosotros ni más nadie. Resulta que no le querían decir que había caído un misil a 10 kilómetros y eso era lo que Qué estaba bola, oliendo. Pero, qué bola. de verdad que terrible. Lo otro, el manejo también de la Sí, Fórmula 1, terrible con respecto a ese tema. Eh,
tuvieron reuniones hasta las 12, 2 de la mañana allá en Jeddah. Los pilotos estuvieron 4 horas y media reunidos para definir si corrían o no corrían la carrera. Así era el nivel de sensación y yo creo que hay algo importante acá y es ya el hecho de que tú pongas en duda la integridad física y la seguridad de las personas en el evento debería ser razón suficiente para decir no podemos correr. O sea, ya está. O sea, que no hay nada que argumentar ni nada que pensar en ese sentido. O sea, no me siento seguro porque están cayendo y están lloviendo misiles. Señores, vámonos. Exacto. Y si cayó un misil en una refinería, ¿qué podía garantizar que no cayera un misil en un circuito de Fórmula 1? Que Y está no al tiene lado. sentido. No Que tiene está al sentido. O sea, lado. tú te pones a pensarlo más allá de que bueno, a nosotros nos gusta la Fórmula 1 y por supuesto disfrutamos después la carrera y todo. No tiene sentido que esté cayendo un misil en prácticamente una zona de guerra y de todos modos se corre una carrera. Sí. Eso no O tiene sea, ningún tipo de sentido. la seguridad de la gente no puede estar por Claro. debajo de los intereses bueno, de todos los intereses de los equipos, de los directivos. Y lamentablemente lo que quedó reflejado es que efectivamente es eso. Hay intereses de por medio y al final, bueno, los directivos presionaron para que se hiciera la carrera, para que se corriera. Supuestamente conversaron con las autoridades y obviamente los saudíes dijeron, sí, no, aquí no pasa nada. Eso pasa todas las semanas, fue el Exacto. argumento de ellos. Y tú Esa fue la dices, ok. respuesta. De hecho, una de las respuestas más increíbles que yo leí en Twitter y que me pareció primero eh, una grandísima tontería y una estupidez de respuesta, porque perdóname, eso eh, demuestra lo poco que se entiende de ese tema o lo poco que realmente se le dio importancia. Fue Toto Wolff que dice, bueno, pero tenemos que verlo desde el punto de vista del contexto cultural de ellos. Esto es algo que aquí pasa cada rato y Ujú. ellos dicen que no pasa nada, así que ¿por qué nos vamos a preocupar? O sea, eh, de verdad que a mí no me parece un argumento válido, o sea, están lloviendo No, y misiles, esos huevón. son argumentos que vienen del dinero. O sea, realmente Sí, había muchísimo dinero de por medio, muchísimo potencial de perderse una cantidad sí, increíble de plata que por supuesto este circuito trae. Y además se rumoreó que después supuestamente se desmintió, pero hubo rumores de que las presiones eran tales que los pilotos ni siquiera sabían si iban a poder salir del país si no corrían. Parece que sí. hubo algo de eso, como que amenazaron los saudíes, el gobierno saudí amenazó con no dejar salir a la gente si no Sí, corrían el fin de semana. eso en un momento se conversó porque, bueno, y para hacer referencia un poco, si no me equivoco, hace cerca de un año, hubo un evento de la WWE, la Asociación de Lucha Libre Ujú. de los Estados Unidos, que hicieron un evento de estos SmackDown allá en Arabia Saudita, Ok. precisamente. No, si no me acuerdo, creo que también fue en Jeddah, no estoy de todo seguro de eso. Y el hecho es que en ese momento hubo cierta polémica precisamente por todo el tema de, bueno, derechos humanos, que habían matado al periodista en ese momento en el consulado de Turquía y una cantidad de cosas. Y no todos los luchadores querían participar en el evento. Y corrieron rumores de que efectivamente los sauditas dijeron, miren señores, aquí no se van, ustedes aquí no se van, básicamente como que no les dejaron Increíble. salir. Luego salió a la luz, o bueno, no sé si salió a la luz o fue que se cambió, digamos, la versión y bueno, la versión, digamos, oficial de parte y parte y también después lo que dijeron los luchadores era que por temas logísticos no pudieron salir cuando realmente querían y no les quedó otra sino hacer el evento. Porque obviamente no es fácil agarrar y coordinar toda la logística para sacar todos los equipos, toda la persona, todo Claro. el personal eh, en un vuelo tan rápido. O sea, de hoy para mañana no iban a poder hacer. Y o sea, parece ser que ese fue también el argumento que Mm, finalmente hicieron, o sea, el argumento que dieron los equipos a los pilotos para decirles, bueno, miren, es que de momento igual logísticamente no es posible para nosotros
retirarnos inmediatamente mañana. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si estamos hablando de que la preparación de un gran premio, los pilotos llegan el jueves, pero los equipos ya están allá de martes, miércoles preparando y armando Claro, todo. claro. Entonces, tiene sentido que a nivel logístico obviamente no se pudiera ir todo el mundo y bueno, yo igual no hubiera considerado, por temas de seguridad, yo creo que no se debería haber corrido bajo ese argumento, pero bueno, el hecho es que al final se hizo, se Sí, corrió, llegamos a la quali, se da el choque de Schumacher. Dato además de eso, primero hay que, bueno, también darle el mérito a todo el desarrollo que ha hecho la FIA y la Fórmula 1, porque de verdad cuando tú ves la imagen del carro, sí, cuando lo están levantando en la grúa, ya esto una vez después de que bueno, de que se sabe que ya él había reaccionado, que estaba consciente, que estaba bien, que estaba tranquilo, que se lo iban a llevar en helicóptero para chequeos y todo lo demás. eh, ya en ese momento, bueno, uno empieza a ver cómo la grúa recoge el auto y cuando lo está levantando se ve como la parte de atrás se desarma y se cae colgando de todo lo que era la cabina. O sea, se separa básicamente el auto completo. quedó partido como partido en dos tercios. O sea, en dos tercios y un tercio, y el tercio de atrás. O sea, fue una locura. Y me recordó mucho el choque de Grosjean en Claro, el de Bahrein Grosjean, claro. bueno, ya no 2 años, porque esa fue la última de ese año, pero Ujú. bueno, vamos a decir hace 2 temporadas, eh, que el auto se partió a la mitad. Entonces me recordó mucho eso y de verdad que ver la cápsula entera, o sea, eso fue lo que le salvó la vida, además del mismo Halo, del halo, porque hay una imagen, o sea, una parte de la repetición donde se ve que una de las ruedas golpea, o sea, justamente encima de todo el halo y, Sí, o sea, le salvó la pudo haber vida pasado el de halo. todo en ese choque, de todo. Y por eso es que yo creo que también, bueno, hay que darle mérito a todas las medidas de seguridad que han estado implementando y se ve realmente que ha funcionado eso y gracias a Dios Mick salió bien y de hecho eh, estuvo en condiciones, al día siguiente fue cuando fue la carrera, de la mañana estuvo en el Sí, fue circuito para la caminando y carrera. todo, se veía Sí, perfecto, se veía entonces bien. eso de verdad que bueno, es algo que hay que reconocer también, pero primero el manejo de los directores creativos o de televisivos donde bandera roja, no pones imágenes de nada, no das información, tú estás ahí pensando lo peor, que fue lo que pasó en su momento con, Claro. con Grosjean, o sea, tú no sabías nada hasta que lo ves saliendo del fuerte de las llamas, tirándose y que lo estaba apagando. Entonces, yo creo que De eso verdad quizás que tienen que, da mucho miedo. sí, Da mucho miedo y te recuerda, te pone un poquito en perspectiva que esto es un deporte extremadamente peligroso exactamente, y que la vida está en riesgo de todos estos pilotos siempre, en todo momento. Porque uno se acostumbra a que, bueno, que van a 300 kilómetros por hora, que uno en el fondo sabe que esas cosas pueden pasar, pero cuando pasan es cuando te das cuenta que efectivamente es un deporte de muy, muy alto riesgo y esta pista, que eso es algo también debatible. sí, Este circuito es un circuito que hay que ver si vale la pena mantener en el... Más allá de la parte política, más allá de la parte de todo esto que venimos hablando del gobierno saudita y las violaciones de derechos humanos y todo, que hay por supuesto toda una discusión detrás de eso válida. Más allá de eso, a nivel de circuito como tal, si vale la pena mantenerlo, porque han pasado muchas cosas, pasó lo de Schumacher y más bien es raro que no haya pasado algo peor todavía, sobre todo en carrera, ¿no? O sea, donde sí, están varios carros dando vueltas a altas velocidades también ahí, que es un circuito que, bueno, que es súper estrecho, tiene dos paredes de los dos lados, curvas que ni siquiera se ve después de la curva qué es lo que viene y que tienes que tener prácticamente reflejos de acero para manejar una vuelta. Imagínate dar 50 vueltas en ese así circuito. es. Así es. Y además de eso, teníamos el precedente del año pasado que en la carrera hubo 5 safety cars también. O sea, no Imagínate. es un tema trivial. Y yo creo que efectivamente, y nosotros, y eso lo hemos conversado nosotros aparte,
pero Sí, yo creo que tienen que evaluar seriamente el tema de mantener ese circuito en el calendario o no. Son carreras muy entretenidas, no lo voy a discutir, de verdad sí, son por muy supuesto. entretenidas, son intensas, además porque está ese factor de peligro, obviamente, pero yo creo que eso no puede estar por encima de la integridad de los pilotos. Ujú. Eh, y honestamente, ese circuito no, yo siento que no tiene las medidas de seguridad al menos mínimas para garantizar que, porque vamos a estar claros, un safety car no debería ser un evento que tú planifiques, por muy peligroso que el Claro. circuito sea. O sea, estamos claros de que muchos de los equipos planifican dependiendo de la dificultad del circuito, si va a haber o no va a haber, y tratan de jugar con ciertas estrategias apostándole a eso. Apostando a que la Pero Tiffy se escoñete. exactamente. Pero Pero eso por ya lo lo menos toman en cuenta. no. Exacto, pero a lo que voy es que el punto, o sea, tú como ente regulador, la FIA, o la directiva de la Fórmula Uno, o sea, no puede ser lo común que en un circuito todo el tiempo haya safety car. O sea, Claro. no sé, yo siento que a nivel de seguridad a ese circuito le faltan ciertas cosas, ciertas medidas, es extremadamente rápido y como dices tú, son curvas muy rápidas, cerradas, donde de hecho lo veíamos en la clasificación cuando estaban haciendo vueltas rápidas, como los demás autos tenían que frenar, hacerse a un lado y tratarse de colocar en una Sí. posición donde no estorbaran la línea de carrera porque, saludito al podcast. Eh, no, pero es así, porque de hecho tenían que quitarse de la línea de carrera para que pudieran pasar los otros que estaban en vuelta rápida, pero porque era la única forma de poder evitar choques, porque Claro. no había visual. Entonces, bueno, estás a ciegas esperando que no haya nadie en la línea donde tú estás corriendo. Y eso es sumamente peligroso, creo yo. Sí, de hecho le pasó a Richardo. Richardo Sí, hubo un momento que no me acuerdo quién bloqueó, pero estuvo atravesado creo y que lo fue Stroll, penalizaron por ¿no? eso. Fue un Aston Martin. Creo que fue un Aston Martin. Lo Ujú. penalizaron, de hecho le pusieron una penalización de 5 puestos porque no se quitó. Y no se Sí. quitó, no era porque quiso atravesarse, sino porque no le avisaron, porque no se Exacto. ve. Como no se ve, no ves quién viene atrás, no ves las curvas, tu equipo tiene que avisarte, mira, viene alguien, entonces tienes que hacer un lado para que pase. Entonces, bueno, es un Así tema por es. ese lado. Pero bueno, si quieres hablamos de la Q3 que estuvo muy interesante, sobre todo por la pole de Checo, la Así pole de es, Checo así Pérez. es, así Que es. bueno, México se ilusionó, Latinoamérica se ilusionó. El Era tipo dio la Latinoamérica vuelta de su unida. vida. Latinoamérica en un solo conductor de Fórmula 1. El tipo de verdad que esa vuelta que dio histórica, básicamente. Para él, Sí. creo que fue su Primera primera pole de un pole, ¿no? mexicano. De un mexicano. Y justamente él, en su 11.º año en la Fórmula 1. Él Ujú. es el número 11, así que eso también, bueno, la cábala, ¿no? De que el tipo lo logró justamente en este Sí. circuito. De hecho, él ahora tiene el récord de ser el piloto con la victoria después de mayor cantidad de grandes premios en los que ha participado y la pole con mayor cantidad de pole de clasificaciones en las que ha participado. O sea, ya él tiene los dos récords. Qué Eh, arrecho. un datico ahí para la gente, para que validen y no validen, valoren lo que ha hecho Checo, porque la verdad que últimamente sí, yo creo que él se merecía un poquito bueno, de respiro quizás. Sí, Eh, sí, tenía la pole. De hecho, hasta el último minuto la tenía Ferrari. Era una lucha entre Verstappen y Leclerc. sí. Y al último segundo, Checo sacó la vuelta de su vida, porque de verdad fue la vuelta de su vida. Yo creo que, no sé, pero me atrevería a decir que fue hasta mejor que la vuelta de Verstappen el año pasado, que no La del año logró pasado. terminar. Así Esa que ya con vuelta el hecho de que famosa. la terminó, fue mejor que la de Verstappen. Eh, nada más por eso, porque realmente terminó y sacó la pole. Y Sí, sí, bueno, sí. así salieron, de hecho voy a revisar rápidamente el orden de acá, salía Checo primero, luego Leclerc, Sainz de tercero, que estuvo, eso fue bastante interesante también porque Verstappen con su segunda salida en la Q3 ni siquiera logró mejorar el tiempo de Sainz.
Ujú. Entonces sale de cuarto. Ocon de quinto, bastante consistente el Alpine, buen rendimiento que han estado Sí, sacando durante las últimas dos. Bueno, durante el año pasado también estaban mostrando ya al final de la temporada buen desempeño. Russell salió de sexto, que fue lo que estábamos conversando, que o sea, sorprende la brecha tan distante que hay, y me recuerda un poco la situación que había entre Leclerc y Vettel en su momento, en la última temporada de Vettel en Ferrari, que tú veías a Leclerc con un rendimiento fenomenal y a Vettel lo veías de onceavo, doceavo, y tú no podías evitar sentirte como que algo estaba pasando internamente. No creo que sea el caso con Mercedes, pero igual llama la atención. Pero bueno, sale Russell de sexto en el Mercedes, luego Alonso de séptimo, también una buena quali la que hizo. Bottas de octavo, Gasly de noveno y Magnussen de décimo. Así qué cerraron grande Magnussen otra los vez, vale. 10 Magnussen primeros. en Q3 otra vez, por segundo Sí, fin de semana consecutivo. De verdad que es un gran kudos para Magnussen. Yo este sí. año tengo el corazón con Haas. Y con Todos, McLaren, todos, ¿no? Por supuesto. Pero con Haas claro, también. todos somos Gunther. Winter Steiner. Pero sí. Pero bueno, vamos a ir rápidamente. Vamos a hablar de la carrera. Se apagaron las luces, salieron todos y el mayor cambio que hubo fue Juan Yuso, que había salido, primero no con una mala posición, porque él había Sí. salido, si no me equivoco, de doceavo, ¿ok? Decimosegundo, o sea, no mal, y Sí, no, perdió no, no es malo. todas las posiciones. Perdió todas las posiciones al último lugar. Después fue recuperando porque obviamente se notó la diferencia entre el motor Ferrari y los demás, pero sí, fue el que más posiciones perdió. Ocon perdió con Russell, pero eso fue ya un par de vueltas. Eso sí, a la primera vuelta Verstappen le quitó la tercera posición a Sainz. Y Sí. bueno, ahí se mantuvo durante bastante tiempo. Y una de las cosas que, bueno, vamos a hablar de una vez de eso, porque fue también muy entrado a lo que fue el principio de la carrera. Esta era una carrera de 50 vueltas Ujú. y, y bueno, y en la vuelta 14 Latifi se sale y choca Lati, contra clásico. contra una de las bardas y bueno, es virtual safety car, luego safety car, justo en la vuelta 14 antes de que Latifi se escoñetara, porque básicamente eso fue lo que hizo. Eh, Checo Clásico. había entrado a los pits, pero porque Ferrari le había hecho una jugada por radio también bastante interesante, que se Exacto. lanzaron una muy de Red Bull El Mercedes el bluff. año pasado, ojo. Lo hicieron Básicamente muy llaman a bien. Lo hizo muy Leclerc a bien los Leclerc. pits. Sí, llaman a Leclerc a los pits. Leclerc, ok, como que confirma. Y obviamente Checo iba de primero Ujú. para evitar el undercut. Ya más o menos les hablamos un poquito de qué era Claro. eso el episodio pasado. Mandan a Checo a los pits de una vez. Entonces entra Checo, obviamente entró muy temprano. De hecho, creo que en ese momento no había entrado todavía nadie a los pits. Y bueno, No, y creo que mandan fue a el Checo primero. El primero, de a hecho, que paró. cambiar. Exacto, mandan a Checo a cambiar, nadie más paró, Leclerc siguió. Y justo en esa vuelta sale Checo de los pits y se vuelve leña la Tiffy. Y Entonces, jodió, obviamente, literalmente, marico. y Eso le fue muy triste. volvió nada la estrategia. De verdad que lástima por Checo. Yo, como fanboy de Ferrari, de verdad que bueno, yo feliz, pero igual tú dices, qué mierda de suerte la que tiene. No, demasiado triste. Y bueno, para darle un poquito de contexto a la gente que por ahí no vio la carrera, lo Ujú. que pasó básicamente es que, o sea, la idea era que Checo parara para evitar el knockout de Ferrari. Después Ferrari iba a tener que parar eventualmente y Checo iba a Inmediatamente. recuperar la posición. Esa era la idea. Ujú. Pero lo que pasó fue que justamente como se escoñetó la Tiffy, entonces todos los demás pudieron parar gratis. Y Y básicamente quedó de cuarto. pararon todos, se quedaron solamente Claro. Hamilton, Hulkenberg y no me recuerdo qué otra persona que habían salido con cauchos duros y se quedaron fuera. Pero todos los demás entraron a cambiar, fue increíble. Fue increíble y muy triste para Checo porque al final quedó, Sí, tuvo un incidente también que tuvo que hacerle la posición a Sainz porque justamente cuando salió de sí, pits
venía Sainz y sobre la línea, creo que fue la línea de RS, no me acuerdo bien, hubo el incidente del No, safety no, car. eso para darle contexto a la Ok, gente, cuando hay claro. un safety car o virtual safety car, hay ciertos sitios del circuito que están designados. ¿Para qué? Para que tú puedas adelantar a los autos que están en los pits, porque obviamente mientras estás en los pits y si tú no vas a entrar a cambiar, tú puedes seguir. Entonces, Mm, obviamente, la gente que entra a hacer cambios de goma, obviamente pierde la posición si la persona pasa. Pero eso tiene que ocurrir dentro de un segmento que está tipificado en el circuito y está marcado por unas líneas. claro. ¿Qué pasa? Esa línea donde efectivamente marca que, bueno, ya hasta aquí podías hacerlo, hasta aquí me podías pasar, de ahora en adelante las posiciones se tienen que mantener, Mm, está justo la salida de los pits. Y bueno, sale bien, claro. Sainz primero, pasa la línea antes de que Checo pase la línea. Es decir, ya Sainz estaba por delante de Checo, por lo tanto, la posición la tenía Sainz, no Checo. Claro. Pero Checo siguió y bueno, y se montó de tercero ahí frente a Sainz. Eso generó como una especie de reclamo por la radio, conversaciones. Efectivamente, le elevaron el reclamo a los comisarios y bueno, una de las cosas que sí me sorprendió fue que los comisarios fueran quizás tan lentos en dar una respuesta. De hecho, no la dieron en Creo su que, momento, creo que sino eso lo dejaron que cambiaron Red este Bull año. resolviera. Sí, lo cambiaron este año, por lo que estuve escuchando, es que Race Control ahora no Ujú. va a darle órdenes a los pilotos de entregar posiciones. En estos casos donde, Exacto. si por ejemplo tú adelantas indebidamente, no te van a exigir que vuelvas a la posición como antes te lo exigían. Te decía, ok, give the position back. En este caso, queda a la conciencia del piloto entregar, y del equipo, ¿no? Lógicamente, entregarlo o Ujú. no. Y después de la carrera se analiza si fue, o durante la carrera se analiza si estuvo mal y te penalizan o no. Así Pero es. nadie te va a pedir que entregues la posición, al menos desde el race control. Lo tienes que hacer tú o te lo pide tu equipo. Entonces, en este caso, me parece que fue algo así. Nadie dijo nada, Ujú. pero bueno, le dijeron a Checo que volviera a la posición y al final le tuvo que entregar la posición a Sainz. Quedó de cuarto. Así es. En ese sentido, bueno, pasó eso. Luego empezamos a ver ya en la vuelta 35 pasó algo bastante curioso, donde primero, bueno, vemos a Alonso empieza a reportar temas de potencia. El, Ujú. el auto se le murió en el circuito y básicamente él había casi ya empezado una vuelta cuando se le murió el motor y tuvo que recorrer casi todo el circuito para poder llegar a los pits. Sí. Mientras eso pasaba, Richardo también, como en la última curva, bueno, el auto también agarró y le dijo que no era su día F. y, y lo dejó justo, también trató de llegar a los pits, no tuvo chance, también lo dejaron por fuera, así que se quedó también fuera Richardo en ese momento. Ya Alonso intentó llegar, tampoco llegó. Y lo más Se curioso es quedó. que los dos quedaron justo en la entrada de los pits. Entonces salió safety car, no se podía entrar a los pits porque estaba bloqueada mientras Sí. sacaban los autos. Además, también Bottas esa misma vuelta siguiente también sale. Eh, o Eso es sea, curioso, ¿no? Que fue un hubo tema bastante curioso. tantos temas con los motores de los autos. Pasó también la carrera pasada y está pasando ahora también, ¿no? Que Sí, esta carrera por lo menos hubo bastantes DNF. así Tuvimos es. Su Alonso, noda tuvimos antes de que antes de Tsunoda, empezar la carrera. ni siquiera corrió. Sí, sí, fue en la vuelta de calentamiento para colocar todos los autos en posición, empezar a preparar todo el premio y, y no llegó. Sí, entonces habrá que ver que, no sé si es un tema del circuito o qué está Ujú. pasando, ¿no? Porque también Albon Sí, se le murió el carro también hacia el final de la Albon carrera. también. Sí, exactamente. Albon se le muere ya más hacia el final, pero curioso eso, la vuelta 35 fue una vuelta desastrosa para muchos equipos. Pero Claro. bueno, algo que no conversamos y sí quería comentar es durante la carrera esa pequeña pelea que se dio y fue como hacia las primeras 15 20 vueltas de carrera
entre los dos Alpine, Sí, entre Ocon interesantísimo. y Alonso. O sea, a mí me pareció loquísimo, loquísimo eso. Estamos los dos al límite. Y yo entiendo que, okay, que tú estás peleando y es tu compañero y tu objetivo debería ser tratar en primera instancia de vencer a tu compañero, pero si están los dos manteniendo posición uno detrás del otro, yo creo que hay mejores oportunidades como para tratar de buscarle pelea y causar algún choque donde lo saque a los dos de la carrera y el equipo pierda todos los puntos que tenía. Eh, no sé, a mí me pareció bastante particular eso, sobre todo de Ocon, porque Alonso era el que venía como marcando mejor ritmo. Sí, venía mejor. Iba a pasar, y de hecho lo intentó varias veces, y Ocon lo que hacía era tirarle el auto encima, pero o sea, además de que era una forma muy poco amigable, digo, si es tu compañero, No, y tú te pones a oye, pensar, o sea, ellos estaban, si no me equivoco, octavo y séptimo, ¿no? sí, Estaban exactamente. intercambiándose. Tú dices, ok, ¿cuál es el objetivo? O sea, es lo que tú dices. O sea, la idea es siempre, tú no vas a entregarle la carrera a tu compañero de equipo. Ese es tu principal rival, siempre. Ujú, Sea quien sea, ¿no? exacto. Pero, ¿hasta qué punto tiene sentido competir entre séptimo y octavo? Porque una de las cosas, lo que pasó ahí es que venía Botas atrás. Y Claro, sí. gracias a eso, gracias a ese tira y encoge que tenían ahí, Alonso y Ocon fueron perdiendo tiempo y Bottas los alcanzó. Entonces, Sí, a nivel equipo, tú dices, eso es una estupidez realmente lo que está pasando. O sea, a nivel piloto, bueno, tú puedes entender, pues siempre quieres ir adelante. Pero a nivel equipo es estupidísimo. Y encima, con el riesgo, como tú dices, de que hubiese un accidente. O sea, chocaron los dos, saquearon los dos carros fuera de la carrera. sí, Que eso que y peor ojo, escenario. claro, y estamos hablando de que eso ya lo hemos visto. Claro. Lo hemos visto en Ferrari, lo hemos visto en Red Bull, o sea, pasa. Entonces, yo creo que ahí, bueno, tienen que conversar seriamente dentro del PIN y ver qué es lo que está pasando, porque de hecho eso fue lo que en su momento también pasó entre Ocon y Checo cuando estaban los dos en Racing Point, Ujú. antes de que Ocon se saliera, también tenían su riña precisamente y era algo muy similar. Entonces, en ese momento uno quizás le achacaba el tema a Checo, pero ahorita como que está un poquito demostrando con que, bueno, que él tampoco es un tipo con la mejor actitud necesariamente en este caso. No estoy diciendo que sea mala persona, ni mal piloto, ni mucho menos, pero creo que tendría que haber pensado un poquito más en el equipo, sobre todo porque estaba Exacto. empezando la carrera. Si estuviéramos quizás a una instancia ya más cerca del final o que, bueno, se pudiera tratar de ver, claro, y hay mayor diferencia entre los ritmos de carrera, quizás, pero Ujú. empezando, no, yo creo que no era el momento como para tener ese tipo de riña, sobre todo porque Russell, que había pasado Ocon, porque de hecho lo acabo de revisar, Russell lo pasa, se monta de quinto Russell, Ocon sexto, Alonso séptimo. La diferencia entre Ocon y Russell era como de unos 2 segundos y después de toda esa riña terminaron a unos 9 10 segundos de Russell. Russell se le Imagínate. despegó. O sea, y de hecho ahí ya Russell, la carrera de él fue básicamente no cagarla. O sea, ya está. Eso fue todo lo que hizo Russell. O sea, Sí, bueno, ya Russell paseo aguantar con, la posición, ya está. No hay más nada que hacer. aguantar y Entonces, hacer el trabajo, que exacto. básicamente eso fue lo que hizo. Y Así. bueno, nada, de atrás tenía a Hamilton que venía luchando por recuperar todas las posiciones posibles, que Sí. también llamaba la atención, ¿no? Porque Ujú. nosotros, por lo menos la temporada pasada, veíamos que Hamilton podía arrancar inclusive desde el pit lane, de último, y terminar top De 3 primero. o de Sí, o sea, primero. Y esta carrera estuvo la mayor parte de la carrera atrás, luchando por el 11.º lugar, por el 12.º lugar. Al final terminó de décimo. sí, O sea, bueno, con un puntico. también hubo un tema a nivel de un poco de estrategia en el sentido de Claro. que Hamilton arranca y no había arrancado con una mala estrategia porque logró recuperar posiciones y se había montado de séptimo en su Sí. momento y logró subir hasta sexto lugar ya hacia la parte final de la carrera,
Pero bueno, pasa el tema del abandono de Richardo con Alonso, con Bottas, todos en secuencia. Y como estaban en la entrada de los pits, en ese momento habían llamado a Hamilton para entrar a los pits y parece que, bueno, ya era muy tarde, le había pasado la entrada y cerraron la entrada a los pits y no pudo hacer el cambio de No goma. puedo cambiar. Y él andaba con Entonces duras y eso, las duras las tenía viejas ya. y ya exacto, ya estaba bueno, que eso no tenía agarre por ningún lado. Sí, Y bueno, obviamente cuando reactivan ya toda la carrera nuevamente, le toca a Hamilton parar y pierde todas las posiciones por supuesto. y sale de doceavo de los pits. Entonces, le alcanzó lo suficiente, bueno, le dio lo suficiente como para salir y bueno, y recuperar un par de posiciones y llegar de décimo, pero una de las cosas interesantes de eso fue que nos dio una pelea entre Hamilton y Magnussen por el sexto lugar, Interesante también. Un que Mercedes estuvo contra un interesante. Haas. Un Mercedes contra un Exactamente. Haas luchando en serio, en una pista que por lo general, cuando tú veías eso era porque venía Hamilton de primero y estaba este, Estaba sacándole Schumacher o vueltas. Mazepin de 19 y tenía que entregarle la posición. Ahorita Sí, no, ahorita era una lucha real y estuvo sí, buena esa pelea. sí, Y una cosa que no podemos olvidar, que estuvo muy interesante, fue la lucha entre Verstappen y Leclerc, que sí. también estuvo buenísimo. Pasa es que esto veía que dejarlo ya hacia el final porque fue lo que marcó básicamente la carrera. Claro. Después del safety car que le quitó a Checo el primer lugar, bueno, obviamente entran Leclerc, entran todos a safety car, a los pits, hacen el cambio y bueno, y Leclerc sale de primero y se queda liderando toda la carrera. Hasta la vuelta 42, donde empieza toda esta lucha con Verstappen, que Ujú. de verdad que estuvo bastante buena. Lo que sí me llamó un poco la atención, y eso es un tema que también han estado conversando varias otras personas en otros portales, es que hay un momento en donde en la penúltima curva, la curva 26, es una curva bastante larga de alta velocidad y de hecho hay una zona de DRS en esa curva. Y al final está la zona de detección de la siguiente zona de DRS que está en la recta principal. Ninguno de los dos, o bueno, en su momento Verstappen venía buscando pasar a Leclerc. Leclerc le hizo la misma jugada que había hecho en Bahrein, de que fue, bueno, vamos a Ujú. recortar, que él me pase y yo agarro el DRS de la siguiente recta, que es la recta principal, y Claro. recupero la posición. Sobre todo porque además en este circuito no hay muchos puntos quizás de adelantamiento más que los que vienen después de esas zonas de DRS, porque es muy alta la velocidad y muy Sí. pocos los espacios para pasar a la gente. Entonces, no hay muchas zonas de adelantamiento en Jeddah. Eh, Hace eso, obviamente después en la recta principal venía pegado atrás de Verstappen, abre DRS y le recupera la posición. Y en ese interín se mantienen un par de vueltas hasta que en la siguiente vemos como justo fue en la siguiente vuelta que los dos como que jugaron a la gallinita con la zona de DRS. Exacto. Como que ya va, pero no, no voy a pasar yo, no, no vas a pasar tú, no, no, pasa tú, no, pasa tú. Pasa tú, pasa tú. Bloquearon los dos, fue un desastre y obviamente después como que Leclerc, además de que bloquea, pero ve que Max bloquea más y dice, ok, esta es mi chance, acelera y se va y mantiene la posición. O sea, fue muy extraño todo, de verdad. Sí. Y yo siento que, bueno, eso también es un punto para que la FIA y la Fórmula 1 quizás rediseñen un poco el tema del DRS, o quizás ese circuito lo que habría era que poner el punto de detección después de la curva, por ejemplo, de Mm, modo de que, ok, mira, no vas a frenar porque igualito la zona de detección está por delante después de la curva, entonces no claro. te conviene tampoco pasar la curva así de lento, no sé. Bueno, pienso que hay alternativas, pero tienen que revisarlo porque eso también hace que en adelante, bueno, entonces estemos viendo este tipo de espectáculo donde ahora la carrera, no, pasa tú, y mucho caballerismo aquí para poder agarrar el DRS y, o sea, no tiene mucho sentido. Yo pienso que se pierde un poco el espíritu del tema de la carrera.
Sí, sí, sí. Por un lado, bueno, la parte del espectáculo queda bien, o sea, porque está interesante cuando tú ves la repetición y ves la cámara del casco y tal, da hasta risa la vaina Sí. cuando Leclerc frena y Verstappen lo va a adelantar y se ve al lado que va a adelantar, pero después frena también. Esa vaina está, es interesante, pero sí, sí coinciden que hay que revisarlo para que sea un poco más normal, ¿no? El tema del cómo se corre la carrera. Sí. Bueno, ojo, y recuérdate que eso pasó también el año pasado en el mismo circuito entre Ujú, Verstappen y Hamilton, que fue cuando claro. Verstappen le iba a dar la posición, que lo habían mandado darle la posición, Sí, se claro, la sí, sí. iba a dar, pero Hamilton que no quería, obviamente porque Hamilton tampoco quería que Verstappen tuviera el DRS, entonces frena Claro, sí, Verstappen para sí. Ese fue obligarlo, el choque, o sea, el frenazo, sí, sí. pienso que esas son cosas que sí tienen que revisar. Particularmente, este es un circuito nuevo, creo que se puede modificar. A lo mejor esa zona de DRS antes de la recta principal, a lo mejor podrían eliminarla, no lo sé. Eh, Pienso que lo tienen que revisar un poco. Pero bueno, al final de eso, Verstappen finalmente termina tomando DRS en la recta principal, supera a Leclerc y bueno, empezó a marcar un ritmo que, bueno, Leclerc no estuvo tan lejos de alcanzarlo, pero le faltaron vueltas. Finalmente cierra Verstappen eh, ganando Ganó. con Leclerc en segundo y Sainz de tercero. El pobre Checo lamentablemente quedó de cuarto. Ni siquiera no, llegó al no podio. tuvo ninguna suerte. Así que bueno, eh, será para la próxima. Russell cierra de quinto, Ocon de sexto. Y aquí vemos una sorpresa, bueno, no sé si tanto sorpresa, pero algo agradable, que es Norris de séptimo, anotando puntos al menos. Eh, es un paso adelante para Ujú. McLaren. Sí, 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 sí. Eso da un poquito de esperanza, por lo menos un poquito de tranquilidad de que hay puntos. Por Sí, lo menos sí, uno. yo creo que hay de dónde, quizá, hay de cómo avanzar. O Sí, sea, tienen de dónde quizás sacar ciertas cosas. Bueno, igual los temas de motor hay que estar pendiente porque, fíjate, es Albon, fue Richardo, sí. también en su momento, porque al final Stroll tampoco terminó la carrera. En Ujú. la última vuelta también quedó por fuera. Entonces, hay temas de lo que llaman reliability, de confiabilidad que Exacto. están, hay que revisar. Y yo creo que eso, no solo Mercedes, ojo, o sea, también por el lado de Ferrari con eh, tienen también que echarle un ojo. Yo creo que eso es algo porque como están nuevas regulaciones, Claro. eh, con el tiempo eso seguramente va a ir cambiando. Pero bueno, tenemos victoria de Verstappen. De momento, el líder del campeonato como tal sigue siendo Leclerc con 45 puntos. ¿Ok? Leclerc Y arriba. exacto, segundo Sainz con 33 y luego tenemos a Verstappen con 25. 25 porque además él gana esta carrera, pero la vuelta rápida se la lleva Leclerc, además. Fíjate. Que fue interesante Sí, Leclerc, si no me equivoco, también se llevó Driver of the Day, a pesar de todo, también. por segunda semana consecutiva. Y si tú te pones a analizar, los resultados de Ferrari han estado muy sólidos. O sea, tuvo 1-2 primera carrera y 2 y 3 segunda carrera. Y bueno, Red Bull finalmente se metió en el campeonato, que es lo que debió haber pasado la carrera pasada también. Sí, Eh, que al final no pasó porque se le murieron los carros. Pero bueno, ahora sí está Red Bull de vuelta, primero y cuarto en este caso. Y bueno, en los constructores tenemos bueno, nuestro top 3 tradicional. Ferrari, por así supuesto, es. arriba con 78 puntos. Mercedes todavía con 38 por el resultado que tuvo también la semana pasada con Russell y con Hamilton. Y bueno, Russell también hoy, este fin de semana, anotó puntos importantes con ese Importante. quinto lugar. Y bueno, después Red Bull, que ahora sí con Checo y con Max se puso con 37 puntos. Y finalmente tenemos un campeonato más como lo que esperaríamos, ¿no? Lo que hubiésemos esperado al principio de la temporada. Sí, así es. Yo creo que bueno, sigue manteniendo esa intensidad y
digamos, esa sensación de sorpresa. Bueno, no Sí, de sorpresa, sino de al menos de una no continuidad de lo que veníamos viendo las temporadas pasadas. En- no necesariamente porque uno le desee el mal a Mercedes, ni mucho menos, que bueno, parte de mi corazón sí se lo desea. Pero igual es quizás romper un poquito esa hegemonía y darle un poco más de vida y entretenimiento al espectáculo, que de por sí no hace falta armar un drama a lo Drive to Survive de Netflix como claro, claro. para entretener, y eso es lo que estamos viendo, sobre todo en estas dos carreras, que además ha quedado demostrado que efectivamente las regulaciones funcionaron y sí, hay Sí mayor hay carrera, cambios. los autos pueden estar más cerca uno del otro. Yo creo que eso es importante para el espectáculo y sobre todo, bueno, para hacer más entretenido el tema de la competencia realmente. Sí, sí, 100%. Y bueno, ahora viene la semana, no la semana que viene, la otra viene Sí, Australia. Sería la tercera circuito fecha. clásico, circuito clásico, Clásico de Melbourne. sí. De hecho, extraño la época en donde Australia era el primero El de primero. la temporada, pero bueno, los tiempos cambian, Este, nos estamos sí, ahora poniendo viejos. comenzamos en el Medio Oriente la temporada. Así es. Em, pero Y bueno, ya cerramos. veremos qué tal la carrera, cómo se preparan los equipos. Por supuesto, después de acá vamos a grabar otro episodio de previa para analizar bien el circuito. Vamos a analizar también un poquito cuáles son las posibilidades que tiene cada equipo. Y bueno, haremos nuestras apuestas pues, de qué va a pasar. Por supuesto, Norris top 3 Norris en el podio. Y Atrevido, ahí, ¿no? Atrevido. claro. The Este, audacity, my friend. entonces ya veremos qué pasa en Australia. Y por supuesto, Richardo en su casa también ahí ganando. Así es. Bueno, bueno, ojalá, mira, yo te digo, Sí, yo sí. no. Norris y Richardo a mí me parecen unos pilotos muy completos. Bueno, Richardo yo creo que lamentablemente está de bajada desde que salió de Red Mm, Bull, pero bueno, opinión particular. Así que sí, sí, no, no está no solo, no está tengo solo en ese pruebas, camino. pero no tengo dudas. Así Claro. que bueno. Eh, y bueno, así estamos. Eso fue. Este es el pequeño resumen que les podemos traer del circuito de la carrera de Jeddah. Eh, Vamos a ver, bueno, como dice Ray, a ver qué pasa en las próximas. Por el lado nuestro, bueno, ahí están nuestras redes también. De todas Claro, formas, le voy a encargar al señor Rey para que nos despida, les diga las redes, diga qué es lo que tiene que hacer, campanita, actívense claro. cuentas falsas, todo el tema. Actívense cuentas falsas, comenten, déjenos en los comentarios qué les pareció Jeddah, si les parece que este circuito vale la pena para revisarlo. Y no olviden darle like a este episodio, así nos ayudan a que más gente lo vea. Y así podemos seguir haciendo ese tipo de videitos. Pero bueno, un gusto como siempre, bro. Y seguimos charlando. Nos vemos la semana que viene. Seguimos Claro que analizando este sí. tema.